Aquí en el estudio son las 6 de la tarde con 50 minutos. Con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, vamos a hablar del Fondo Nacional de Reconstrucción, ministro, que fue anunciado, reactivado en la jornada de hoy. Pero imposible no preguntarle, a partir por lo que estábamos viendo, la despedida del presidente Piñera. Ayer usted entregó varias frases, habló de un hombre de acuerdo, de búsqueda de acuerdo, de ambición, de pragmatismo. A usted le tocó conocerlo de manera cercana, sobre todo en la pandemia, cuando usted fue presidente del Banco Central. Pero quiero preguntar puntualmente, ministro, por el aplauso que escuchamos. Ustedes fueron guardia de honor en horas de la tarde, y el aplauso cerrado a la salida del Congreso. Uno dice, ojalá que el mundo político pudiese trabajar así. ¿Cómo lo siente usted? Ojalá que no se pierda. Que no se pierda, que uno no tenga que esperar una tragedia para que podamos convivir de esa manera. Y por lo menos de parte nuestra, en eso hemos tratado de ser lo más abiertos y flexibles posible en muchas de las cosas que se discuten y que tienen que ver con las necesidades de la gente. Por eso yo destacaba el tema del pragmatismo, por ejemplo. Esto puede dar pie a un nuevo ambiente, porque quizá uno pudo haber sentido, por ejemplo, los panamericanos, que sentimos que como país como que rejuvenecíamos. Puede dar pie, claro, es una tragedia, pero ¿puede dar pie a un mejor ambiente en la discusión? Esperemos que sí. La política es compleja, yo no soy tan político, pero creo que muchos de los valores que se han destacado en estos días, de las virtudes, en fin, las capacidades del presidente Piñera, creo que si las trasladáramos al día a día de hoy, creo que las cosas serían bien diferentes de cómo se han venido dando. No tendríamos tantos portazos, tantas líneas rojas. El presidente Piñera muchas veces desafió a su propio sector y son cosas que no eran parte de su agenda tradicional, y sin embargo las sacó adelante. Claro, lo mencionaba usted ayer justamente en esta búsqueda de acuerdos, en este afán por impulsar diálogos y también en esta ambición también lograba a veces llevar a la agenda temas que no necesariamente dentro de su sector eran cómodos. Así es, pasó en muchos ámbitos, en ámbitos sociales, de la misma política o de la economía. Ministro, vamos a hablar de este Fondo Nacional de Reconstrucción que se reactiva. Es una herramienta creada incluso por el presidente Piñera después del terremoto del 27 de febrero del 2010. Expliquemos a quienes nos están viendo en la casa. ¿Cómo llega la ayuda, la gracia que pueden aportar desde afuera de Chile, dentro de Chile, empresas, privados, personas naturales, personas jurídicas? ¿Cómo funciona este Fondo Nacional de Reconstrucción? Claro, bueno, este es un fondo que su propósito es motivar que haya donaciones de personas, de empresas, de organizaciones para proyectos concretos orientados a la reactivación después de un desastre como es en este caso el de los incendios en la región de Valparaíso. Para eso, este es un fondo que es muy transparente en términos del manejo de los recursos. Transparencia que empieza desde el mismo momento de la donación, porque en lugar de hacer una donación, por así decirlo, genérica, claro, uno puede elegir. El donante puede elegir a qué proyecto dona o incluso puede donar en especie. Ya. Por ejemplo, puede, qué sé yo, por ejemplo, una empresa grande que asuma la reconstrucción de una escuela, o el equipamiento de los hogares, porque hemos tenido, por ejemplo, ahora con el caso de las inundaciones y los incendios en el sur, que también estuvimos aplicando el Fondo de Reconstrucción, tuvimos la donación de kits para los hogares, kits de cocina, con un refrigerador, una cocina, un hervidor eléctrico. ¿Se puede hacer, por ejemplo, ministro? A mí me tocó estar varios días allá en la zona, donde muchas casas que eran de buena construcción, claro, quedaron las paredes, y muchas personas piensan, se puede construir acá, pero muchas de esas casas se tienen que demoler. Por ejemplo, ¿se pueden prestar servicios de ingeniería, cosas de ese tipo, que quizás son caros, que muchas personas no pueden acceder, para saber, por ejemplo, si sus casas se pueden reconstruir o sencillamente se tienen que demoler? Claro, eso también se puede hacer. Para esto hay un catálogo, se construye un catálogo de proyectos, pero si alguien quiere donar para un propósito que no está dentro de ese catálogo, lo puede proponer y también se incorpora. Ahora, estas son donaciones que tienen un beneficio tributario y un incentivo bien importante, porque de la donación el 50% se transforma en un crédito tributario, o sea que rebaja el impuesto que le toca pagar al contribuyente, y si es una empresa, el otro 50% lo puede considerar como gasto, con lo cual, ¿cierto?, se rebaja el impuesto, se reduce la base del impuesto de primera categoría que le tocaría pagar a la empresa.
Así que si uno junta esas dos cosas, por ejemplo, en el caso de la donación de una empresa, de cada 100 pesos que dona, 65 en la práctica los está poniendo el Estado a través de estos incentivos tributarios. Y además de este fondo, ministro, ¿cómo ustedes están gestionando las ayudas para llegar hasta la zona de catástrofe? Bueno, hay básicamente dos grandes categorías de ayuda. Una son los apoyos más inmediatos, que es una instancia que coordina el Ministerio del Interior, que incluye, por ejemplo, ahora los bonos de recuperación. Mañana comienzan a entregarse. Que comienzan a entregarse esta semana. Y por otro lado, hay una instancia dedicada a la reconstrucción que preside el Ministerio de Desarrollo Social y que mira los proyectos de más largo plazo, donde en este caso en particular el Ministerio de Vivienda va a jugar un papel muy importante por las viviendas que se destruyeron y que hay que reconstruir. Ministro, ustedes han podido, claro, han pasado menos de una semana de la catástrofe allá en Valparaíso, en la región de Valparaíso. ¿Existe un catastro más o menos de cuánto podría ser el daño total? Hoy día en Economía y Negocios, en Mercurio, Clape José calculaba en torno a 1.000 millones de dólares. Ustedes como Ministerio de Hacienda, como Gobierno general, a esta altura, ¿existe un catastro más o menos de cuánto podría ser el daño a nivel global? Sí, o sea, la situación en la que estamos hoy día es que el Ministerio de Vivienda ha estado haciendo el levantamiento de las viviendas destruidas o dañadas que van a requerir recuperación. Eso está en el orden de las 12.000 viviendas. Recordemos que inicialmente se habló de 3.000, estamos hablando ahora de 12.000. Algunas de esas viviendas requieren una sustitución completa, en otros casos todavía se pueden recuperar, pero la gran mayoría, por la violencia que tuvo el incendio, requieren una reconstrucción completa. Eso significa que los costos van a ser altos, van a ser probablemente más altos para este evento en particular, más que para la suma de los 3 eventos que tuvimos el año pasado con los incendios y los dos episodios de inundaciones en 4 regiones del país. ¿Existe cintura presupuestaria, uno se imagina, para un país acostumbrado para este tipo de eventos? Existe la cintura presupuestaria, ¿no? O sea, nosotros tenemos fondos que siempre en el presupuesto se guardan para emergencia, pero por supuesto eso no es ilimitado. Y si hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que ver, ¿cierto?, cuánto de eso corresponde a este año, qué esfuerzo adicional de financiamiento se puede requerir. Nosotros la próxima semana, a comienzos de la próxima semana, vamos a hacer una estimación actualizada del conjunto de los costos de la reconstrucción y de los mecanismos de financiamiento que se van a proponer para ella. Lo mencionamos someramente, ministro, pero me gustaría que profundizara un poco más en la entrega de este bono que es a partir de mañana. Bueno, recuperación, acogida y reconstrucción son en distintas fases. Así es. Sí, este es un bono que se entrega a todos los hogares afectados. Se estima que van a ser del orden de los 15.000. Y tiene 2 tramos, uno de 1,5 millones de pesos, que es para las viviendas que tuvieron mayor afectación, otro de 750.000 pesos para los que tuvieron una afectación menor. Esto es una parte, ¿cierto?, de las ayudas tempranas. Hay otras cosas que se están haciendo y que se van a ir agregando en los próximos días o las próximas semanas, porque ¿cierto?, también hay pequeñas empresas afectadas, también hay infraestructura comunitaria, hay servicios públicos que tienen que poder reponerse. Todo lo que tiene que ver con lo más inmediato va a través de este canal de ayudas tempranas. Sí, ministro, ¿cómo se va a trabajar? Usted mencionaba, hay pequeñas empresas afectadas. Me tocó ver muchos talleres mecánicos, centros de costura, de todo tipo que trabajan en los cerros de Viña del Mar y que quedaron completamente destruidos. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Ahí va a ser el Ministerio de Economía, como ocurre otras veces, el que va a encabezar esa ayuda? ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? Para poder focalizarlo Exactamente. También. Claro, justamente para poder identificar ¿cierto?, los afectados hay que levantar, hay que catastrar todos estos casos. Eso en los eventos anteriores lo ha hecho el Ministerio de Economía, también va a ocurrir en este caso. Y dentro de lo que son las empresas también hay que distinguir entre aquellas que tienen seguros comprometidos de aquellas que no la tenían. Por ejemplo,
En el sector El Salto, ahí hay, ¿cierto?, un barrio industrial. Barrio industrial, hay varias empresas grandes. Mucho más consolidadas, empresas más grandes. El problema eran las viviendas o los negocios que estaban en los barrios más residenciales, y ahí la situación era distinta. Claro, y bueno, y además hay que considerar que en el caso del pequeño comercio, pequeñas empresas, no solamente se pierde el material, la infraestructura, sino que la capacidad para generar ingresos. Entonces, es una situación particularmente compleja. Así que eso también va a formar parte del proceso de reconstrucción a medida que vayamos avanzando. Lo quiero llevar, ministro, a la cifra de IPC que conocimos hoy día. Parecía, claro, uno a juzgar por el IPOM, por la última reunión de política monetaria, como que la inflación, uno decía, afortunadamente dejaba de ser tema. ¿Cómo le dice usted las cifras de IPC, este sorprendente 0,7? Para un enero, usted lo sabe bien como expresidente del Banco Central, enero normalmente no trae IPCs altos. Sí, bueno, en este caso el IPC de 0,7 estuvo 3-4 décimas por encima de lo que se esperaba. Hemos tenido, si pensamos el mes anterior, tuvimos una sorpresa a la baja, aún mayor. Porque, está como polar la cosa. ¿Cierto? Porque se esperaba más 0,2%. Sorpresas favorables y desfavorables. Menos 0,5%. Por eso no hay que sacar grandes conclusiones, ¿no? Entonces el dato de un mes no es mucho lo que dice, es más importante la tendencia. Y en este caso se da la particularidad de que este es el primer IPC con la nueva canasta, porque ¿cierto? Se hizo una encuesta de presupuestos familiares en el 2022, se actualizó la canasta de consumo, nuevos productos, nuevas ponderaciones. Incluso hay menos productos que la canasta anterior. Hay menos productos. ¿Eso desdramatiza de alguna manera la cifra? O sea, cambia nuestra percepción de la tendencia inflacionaria, porque con esa canasta, que el INE la recalcula para atrás, o sea, da un año completo de medición con esa canasta, en lugar de ser 3,8 la inflación en 12 meses, sería de 3,2%. Claro. Entonces ahí ya estamos prácticamente... Claro, baja más de medio punto, estamos prácticamente en la meta del Banco Central. Entonces, claro, el dato que se da, el 0,7 con 3,8% acumulado, es el IPC que se llama empalmado, que es en el fondo mantener los IPC de los meses anteriores y agregarle el último. Eso es necesario que sea así porque hay muchas cosas que se ajustan automáticamente de acuerdo al IPC, no se pueden recalcular las cosas para atrás, pero desde el punto de vista macroeconómico hemos estado teniendo presiones inflacionarias menores a las que veníamos midiendo hasta ahora con el IPC. Pero para los consumidores, para los usuarios, en general para la gente que está en sus casas, ¿cómo se viene este año en términos de la inflación, creo? Bueno, va a ser un año de inflación prácticamente normal. Vamos a tener la inflación en normal lo que traíamos antes. O sea, y en función de la meta del Banco Central. Claro. La meta del Banco Central es una inflación de 3%. Vamos a estar cerca del 3% durante buena parte del año. Puede que haya algunos meses incluso que tengamos IPC por debajo del 3%. Y eso va a permitir, ¿cierto?, de que la política monetaria que fue tan restrictiva, ¿cierto?, en el año 2022-2023, ya continúe, ¿cierto?, normalizándose, continúe bajando la tasa de interés, y eso va a generar condiciones financieras mucho más favorables, porque el año pasado fue muy restrictivo desde el punto de vista financiero. Tasas de interés muy altas, muy poco acceso al crédito, sectores como la construcción que sufrieron particularmente con este escenario. Entonces, en la medida que sigamos avanzando en reducir las tasas de interés, en recuperar el crédito, vamos a poder ir normalizando más la economía y haciéndola crecer, que es lo que todos queremos. Ministro Mario Marcel, agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy bien, muchas gracias.